y conocer lo que es el sur profundo, que es una tierra para nosotros desconocida, la gente que vivimos en el norte. Me voy a referir de nuevo a la guerra de Ucrania porque en la guerra de Ucrania son paralelamente dos guerras. La que comenzó en el 2014 entre Ucrania y dos provincias que son las que se han declarado independientes, conocidas ahora como la República de Donetsk y la República de Donetsk, que han decidido declararse independientes. Y entonces el gobierno genocida de Zelensky atacó despiadadamente esas dos provincias que están en el Donbass, que recuerdan ustedes, hace frontera con Rusia. Y eso motivó más al presidente Putin, junto con el problema de que la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea querían meterle o quieren meterle armas en la frontera con Rusia a atacar a Ucrania. Y hoy esa es una guerra que es bastante cruel. Pero la guerra a la que quiero referirme, que está referida con Ucrania, es la de la desinformación. Hay cosas en el mundo que hablan por radio y televisión. Por ejemplo, hay una empresa que se llama CNN, que es una vergüenza humana, una vergüenza, vamos a decir, en la radio, en la televisión, porque el CNN es una empresa de mercenarios. Eso era de Ted Turner, el jefe de la CIA de los Estados Unidos, y después, a raíz de su desaparición, bueno, pues esa planta de televisión ha ido pasando de mano en mano y está en un grupo de gente que son mercenarios de la comunicación. Ahí no se dice un ápice de verdad. Todo, radicalmente todo lo que se dice en esa televisión es absolutamente falso. Yo a veces, para burlarme, para reírme, cuando estoy un poco estresado, para ver estos señores, sobre todo unos centroamericanos que hay hablando, lo pongo para ver cómo ellos afirman que en estos momentos de último minuto acaba de rendirse Rusia en el Donbass. Y tienen las agallas de decir eso como comerse un dulce, como si ellos fueran los únicos que estuvieran en el universo y que nadie más lo va a escuchar, y entonces dicen eso. Otra empresa que obviamente tiene que hacerlo así es la Deutsche Welle, porque la Deutsche Welle es una empresa alemana que está en guerra, aunque de manera indirecta, con Ucrania, con Rusia. Y hay otras plantas de televisión que usted la ve y, por ejemplo, la Deutsche Welle pone un anuncio que dice de último minuto. Rusia, Ucrania repele a Rusia. Entonces en el texto dice que en las últimas horas del día de hoy, la República de Ucrania ha incrementado los ataques contra Rusia después que Rusia ya domina completamente tal o cual zona del Donbass. El que no sabe periodismo, el que no sabe leer cómo se hacen las noticias falsas, cómo se desinforma a la humanidad, cuando ve el titular que dice que Ucrania repele a Rusia, lo que está diciendo es que, bueno, que la hizo echar para atrás y que además la está enfrentando de una manera que está ganando. Pero son tan sinvergüenza, la Deutsche Welle, la alemana, son tan sinvergüenza que toman imágenes de la guerra de Siria y la ponen de archivo, de background, para que el que vea eso crea que es que está pasando en Ucrania. La guerra de la desinformación pertenece a lo que se conoce como la quinta guerra, o sea, como el quinto modo de guerra, de guerrear, porque con eso se logra crear una imagen
de uno u otro, en el sentido de que, por ejemplo, si es una empresa que tiene por objetivo presentar a Putin como una bestia, entonces lo logra porque la inmensa mayoría de la gente, tal vez un 1%, quizás, no estoy seguro, no sea así, pero la inmensa mayoría de la gente ve una cosa en la televisión y la da por buena y válida, porque cree que el que está hablando ahí sabe algo. Y en la inmensa mayoría de las veces, el que está hablando ahí ni siquiera leer sabe ni escribir. En la televisión dominicana, acuérdense que nosotros somos miembros del Colegio de Periodistas desde que se fundó. Ya antes, desde la década de los 70, éramos miembros del Sindicato de Periodistas. O sea que no se nos puede hacer moriqueta, no se nos puede hacer ningún tipo de moriqueta porque conocemos eso, sabemos cómo opera eso. Pero además, cuando usted estudia irenología, es decir, la ciencia que estudia la paz, y estudia polemología, es decir, la ciencia que estudia la guerra, a usted se le enseña perfectamente a desinformar. Y una forma de desinformar es usted diciendo, por ejemplo, usted pone un titular que dice 2 y 2 son 26 y después usted en el texto dice, como sabemos, 2 y 2 son 4, pero la inmensa mayoría de la gente no tiene tiempo de leer los titulares. No tiene más tiempo que para leer los titulares. Va en un tren de una ciudad a otra después de trabajar 8 horas, un tren 2 horas, 3 horas para llegar a su casa con una temperatura en 20 bajo cero, nada más ven los titulares. Y entonces, bueno, cuando ve el titular, piensa que eso es como dice el titular. Pero en el contexto de la noticia, entonces, está dicho lo que es. Eso es en el mejor de los casos. Si ustedes toman, por ejemplo, la RAI italiana también está desinformando, aunque hay que ser honesto, en menor grado, porque la RAI como que no tiene mucho interés en esa guerra allá, a pesar de que le afecta, nadie dice que no. La guerra de Ucrania está entrando en una fase ya que es como cuando a usted le avisan que le van a quitar los tubos, lo van a desentubar, que lo van a desconectar de la máquina. ¿Por qué? Bueno, ustedes vieron que Putin, en una estrategia militar absoluta, se retiró. Dominó una ciudad y se retiró y se fue. Se replegó hacia el norte, hacia su frontera. Y ahí se quedó, hasta que se reorganizó y volvió entonces y entró a la ciudad de Mariupol y ahí la guerra fue cruel. Porque hay que decir que en los Estados Unidos de América, con quien está peleando Rusia, porque Rusia no está peleando con Ucrania. Ucrania no podía resistir a Rusia media hora. Rusia está peleando con Ucrania, pero Ucrania está poniendo los difuntos, los muertitos. Eso es lo que está haciendo Ucrania. Los que están poniendo las armas son Estados Unidos, que ya llevan 3.800 millones de dólares donados a Ucrania en armas. Incluso ya empezaron a enviar armas ofensivas, como helicópteros de ataque, lanzamisiles, en fin. Lo que ha declarado, por lo que Putin ha declarado, que la guerra se va a internacionalizar y que no se descarta el uso de armas nucleares. El miedo que tiene que tener la humanidad es el uso de armas nucleares. Porque fíjese que Estados Unidos, que es el único país del mundo, el único, que ha lanzado dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cuando lanzó esas bombas, era Estados Unidos solo que la tenía, nadie más. Hoy no. Hoy tienen bomba atómica Israel, Irán, India, Francia, Inglaterra, Alemania. Hay 9 países con armas nucleares. Entonces, ya la cosa no es, como se decía antes, ya la pava no pone donde ponía. Es una cuestión que hay que pensarlo.
Pero vamos a esperar a que la idea de Putin sea solamente anexarse o por lo menos entrar en un estado que le permita disfrutar de las dos repúblicas independientes y no conquistar a Ucrania entera, porque si conquista a Ucrania entera va a pasar lo siguiente. En el momento que Estados Unidos llegue a Polonia, Polonia tiene armas de la OTAN. Como ustedes saben, la OTAN es una banda integrada por 30 o 27 países, donde está gobernada por el presidente de los Estados Unidos, que es el dueño de eso. Eso es como una pulpería, ¿no? Ni siquiera llega a bodega, la OTAN no llega a una bodega, eso es una pulperiguita, propiedad del presidente de los Estados Unidos, donde él pone, quita y pone y dice. Y en ese sentido, la OTAN es la que está agitando a los fines de que Rusia ataque a Ucrania y se apodere de Ucrania completa. ¿Por qué? Tanto Estados Unidos como la OTAN y la Unión Europea. Porque entonces va a tener Rusia frontera con Polonia y resulta, con Polonia por el lado de Ucrania, por esa área por ahí, y resulta que si Rusia conquista esas repúblicas que antes eran propiedad de Rusia, que eran de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando era la URSS, hasta el año 91 del siglo pasado que se disolvió, entonces va a tener frontera con la OTAN, que es lo que anda buscando Estados Unidos cuando le metió en la cabeza al presidente de Ucrania de que peleara, que no había problema, que peleara, tú sales, que te den 2 galletas, y después nosotros entramos y acabamos con Rusia, y bueno, eso hace un relajo, ahí no te apures, entra. Y el pobre infeliz creyendo el cuento, porque es lo que era cómico de televisión, o es cómico de televisión. Él no es político, ni sabe de política, ni de ciencia política, ni de ciencias militares, o por ejemplo el caso del presidente Putin y del propio presidente de Estados Unidos, que es un hombre, un zorro político. Entonces, con ese cuento de entra, que no te apures, que ya cuando tú entres y te den la primera galleta y después te den la segunda galleta, no te apures, que no hay problema, acaba ya. Tú aguantas 2 galletas ahí, que nosotros entramos seguido. Pero no han entrado. Ahora ya Estados Unidos está prácticamente en guerra con Rusia. ¿Por qué? Estados Unidos ha comenzado a enviar armas que son defensivas o ofensivas. En ese sentido, las armas se dividen en ofensiva y defensiva. Las defensivas son las que se usan para usted defenderse. Cuando a usted lo agreden, usted tiene unos tipos de armas que son para defenderse. Y ofensiva, cuando usted tiene un tipo de arma para agredir al otro. Bueno, entre esas armas están esos helicópteros de ataque, están lanzamisiles, en fin, hay un paquete de armas que son para agredir al otro. Y ya Estados Unidos le ha enviado una enorme cantidad de estas. Es una lástima que el presidente de Ucrania no entendiera cuando se le dijo que no podía meterse a la OTAN. Pero señores, le digo algo, esta semana le acaba de entregar el proyecto de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Esta semana, ayer lo veíamos, cuando le entregaba el proyecto de ingreso de Ucrania a la OTAN. Parece ser que este señor lo que tiene en la cabeza será heces fecales, porque no puede ser un cerebro humano cuando no logra entender que Rusia ha dicho y lo va a cumplir. Mientras Putin esté vivo, lo va a cumplir. Que no va a permitir armas nucleares al lado de Rusia, porque es un peligro para Rusia. Y Rusia, en aviso a esa cuestión, ha demostrado con un misil que detonó antes de ayer, hace 4 o 5 días, un misil que tiene capacidad para 8.000 kilómetros. Lo disparó a 6.000 kilómetros. Porque ustedes saben que eso es computarizado. ¿Y qué creen ustedes que es la distancia que hay de Rusia desde allá, no? Porque Rusia, por aquí, por Canadá,
está a 4 horas. Está a 4 horas de Nueva York, de Washington. Así que un misil lanzado por Rusia desde frente de Canadá, porque acuérdense que Rusia llega desde Euroasia, allá en la frontera con Polonia, hasta cruzar el continente entero y llega a frente de Canadá, frente de Alaska, porque Alaska era propiedad de Rusia y la vendieron en el siglo XVII, XVIII, por ahí creo que fue. Se la vendieron a Estados Unidos. Si no llegara a Nueva York, haría frontera con Nueva York. Quiere decir que si Rusia se ve agredida, se ve atacada por la fuerza de la OTAN, el mundo se va a acabar. ¿Por qué? Y no soy alarmista, pero se va a acabar porque Rusia tiene un arsenal militar atómico como probablemente no lo tenga otro país. Ustedes recordarán que primero Rusia fue un imperio, ¿verdad? Un imperio allá por los principios de la historia, que fue atacado incluso por otro imperio que se formó, el imperio mongol. Mongolia es un estado, un país que hace frontera con Rusia. Y en esos tiempos, los mongoles eran las bestias, sobre todo cuando estaba naciendo el Islam. Y entonces, en esos tiempos, Rusia prácticamente no existía. O sea, existía Rusia, pero no como imperio. Lo que quiero decir es que en esos tiempos se llamaba Rus. La palabra Rus, de donde nace Rusia, es una palabra del norte del planeta, de donde sale luego la palabra Rusia. Rusia, hijo de la tierra, o hijo de esta tierra. Y entonces, en esos tiempos, Rusia se volvió un imperio que duró hasta el año 1917 del siglo pasado, cuando triunfó la revolución de octubre. Recuerden que estábamos en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial. Entonces, Rusia estaba peleando con los aliados. Entonces, los aliados se fueron dividiendo. El primero que se fue Rusia, abandonó la guerra y se concentró en su guerra civil, y en febrero depusieron al zar. La palabra zar, con Z, zar, es el título que se le da a los emperadores rusos. Así como los romanos se llamaban Augusto, César, etc., estos se llaman zar. Cuando cayó en 1917 el imperio ruso, junto con otros imperios que cayeron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el imperio francés, el imperio austrohúngaro, todos esos imperios cayeron. Y obviamente cayó el imperio ruso. Y pasó entonces a formarse lo que se conoció ya en 1923 por ahí, o antes, lo que fue la 21 por ahí, lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que después se fue ampliando hacia el este, hacia Polonia, Moldavia, esos países. Y hoy, después, llegó hasta todos los países del este. Y en la Segunda Guerra Mundial, entonces, hubo un pacto entre el presidente de Rusia, el primer ministro, Stalin, y Hitler, en el cual ambos se respetarían y no habría agresión. Pero como Estados Unidos, Francia e Inglaterra estaban conspirando en la Segunda Guerra Mundial en contra de Rusia para atacar a Rusia tan pronto terminara la Segunda Guerra Mundial, Rusia infiltró esa mafia de Estados Unidos y compañía y logró entonces penetrar bajo el acuerdo de que no me ataque a mí, que yo no te voy a atacar, todas esas partes de Europa del Este. Se convirtió entonces en lo que era la Unión Soviética, es decir, se convirtió en ese imperio enorme que fue la Unión Soviética. Y surgieron las dos grandes potencias con armamento militar atómico. Primero Estados Unidos, que la fabricó, y ya en medio de la Primera Guerra Mundial, en el 45,
lanzó 2 bombas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, en Japón, y finalmente lo hizo la Unión Soviética. La Unión Soviética, que desapareció en el año 1991, hoy está tratando de volver a tomar lo que era el lugar imperial de esa gran nación. La guerra de Ucrania es el producto de lo que llamamos la neoguerra fría, es decir, la nueva guerra fría que consistió en que Estados Unidos nunca peleó directamente con Rusia, sino que Estados Unidos invadía un país, Rusia atacaba a Estados Unidos y favorecía al país invadido, y viceversa. Lo que está haciendo hoy el presidente Biden, solo que Biden está jugando con candela porque cree que no se va a quemar. Y lamentablemente, con una guerra atómica, los únicos que se van a salvar son las cucarachas. Sí, los insectos, las cucarachas. ¿A usted le ha gustado este comentario? Mire que lo he hecho con toda tranquilidad para que nos entendamos y, claro, sujeto a que a usted le guste o no le guste. Si a usted le gusta, bien, un abrazo, un apretón de mano. Y si a usted no le gusta, siga viendo el programa, porque a mí me da lo mismo, porque yo esto lo acabo de decir, atento a mí. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al compás del mundo. La verdad ante todo.